Buenos días, Javier Cercas. Muchísimas gracias por esta entrevista, por aceptar conversar con Euronews. Muchas gracias a ti, a vosotros. Nos encontramos en la RAE hoy. Muchísimas gracias también a esta institución que nos recibe. Y vamos a comenzar. En su libro El loco de Dios en el fin del mundo, usted, como autor anticlerical y ateo, puesto que perdió la fe en su juventud leyendo a Unamuno, se considera un loco de Dios que se acerca al loco de Dios, que era Bergoglio. ¿Qué aprendió con este encuentro? ¿Había algo de locura en seguir al Papa hasta Mongolia? Bastante locura, ¿verdad? En un viaje a Mongolia, un sitio tan especial, pero sobre todo un viaje al Vaticano, porque este libro es un viaje a Mongolia, que es un sitio muy exótico, pero sobre todo, como digo, es un viaje al Vaticano que es mucho más exótico que Mongolia. Lo que sí, hay una locura, porque para empezar esto nunca se había hecho. Es decir, nunca la Iglesia Católica el Vaticano había abierto sus puertas a un escritor para que preguntase, para que hablase, para que escribiese lo que le diese la gana. Esto nunca había ocurrido. Entonces sí, este libro tiene muchos puntos de locura, muchos puntos de locura. En el catolicismo hay un punto de locura tremendo, ¿no? Total y absoluto. En el corazón de este libro está una cosa que se llama la resurrección de la carne y la vida eterna. Es una cosa absolutamente increíble, ¿no? Extraordinaria. Sí, yo creo que sí, que hay algo de loco. Sí, una pregunta que recorre el libro de principio a fin es saber qué le dirá Francisco sobre la resurrección de la carne y la vida eterna. Cuéntenos, ¿cómo nos guía en esta narración el anhelo de inmortalidad? Bueno, es que en realidad todo el libro surge primero de una oportunidad que me da el Vaticano de acompañar al Papa, de abrirme las puertas, de hablar con quien yo quisiese, y por otro lado, de una necesidad. Hay una oportunidad y una necesidad. La necesidad es personal. Cuando a mí me hacen esta propuesta, lo primero que pienso es en mi madre. Mi madre era una persona profundamente creyente. En algún momento del libro se dice, de hecho, que comparada con la fe de mi madre, la del Papa Francisco era más bien dubitativa. Y cuando mi padre murió, mi madre decía que iba a verlo después de la muerte. Y esto no lo decía porque mi madre fuera una persona excéntrica o porque tuviese ideas particulares, sino porque eso es el mismo corazón, como decía antes, del cristianismo. San Pablo lo dice. Nosotros resucitaremos porque Cristo no resucitó, porque Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Nuestra fe no sirve para nada. Entonces, cuando yo recordé esto, inmediatamente supe de qué iba a tratar este libro. Este libro trata de un loco sin Dios, yo, como la inmensa mayoría de los españoles, europeos, hoy, gente educada en la fe que la perdió en algún momento, que va a buscar al loco de Dios. El loco de Dios es Francisco, porque Francisco se llamó a sí mismo Francisco por Francisco de Asís, que se llamaba a sí mismo el loco de Dios. Un loco sin Dios que va a buscar al loco de Dios hasta el fin del mundo, o sea, a Mongolia, para hacerle una pregunta a la vez elemental, pero fundamental. Mi madre va a ver a mi padre después de la muerte para hacerle esa pregunta al Papa, para escuchar al Papa, que es la única persona autorizada realmente para un católico a responderla, para escuchar la respuesta del Papa y para llevársela de vuelta a mi madre. De manera que este libro, de algún modo, es como todos mis libros, como todas las novelas que me importan a mí, empezando por El Quijote, es a su modo un thriller, una novela policial, solo que en el corazón de esta novela policial, el enigma, en todas las novelas policiales hay un enigma, pues en esta el enigma es el enigma de los enigmas, el enigma central del cristianismo, es decir, el enigma o uno de los enigmas centrales de nuestra civilización, la resurrección de la carne y la vida eterna. De eso trata este libro. Bueno, para los lectores que busquen a Cercas y que busquen El Quijote, pues estará muy cerca, ¿no? Porque es el CER en la biblioteca. Ojalá esté cerca en el lomo de Cervantes del libro. En alusión a la fe de su madre. ¿Cómo define la fe granítica que lo resiste todo? ¿Es el secreto de la felicidad? ¿La fe es un superpoder? Yo en algún momento hablo de la fe como superpoder. La fe es una cosa muy rara. Estamos acostumbrados a pensar en ella como algo que tiene mucha gente, pero es una cosa muy extraña. Es creer en algo que no ves, creer en algo que no tocas. Eso es muy raro. En algún momento hablo de ella como un superpoder en el sentido de que es evidente que hay personas que tienen fe y que tienen una fuerza, una serenidad superior a aquellos que no tenemos fe. Yo por eso he sentido a veces envidia de la gente que tiene fe, como mi madre, como los misioneros que aparecen en este libro, que son los auténticos locos de Dios. Yo he sentido envidia de eso. El problema es que la fe no es algo voluntario.
El problema es que la fe es algo muy raro. Hay quien habla de ella, el Papa, como un don. Hay quien habla de ella como si fuera una intuición poética, la intuición de algo que no, como las intuiciones de los poetas, que no se ven, pero ¿no? A través del lenguaje se llega a ellas. No sé, no lo sé, no lo sé. Creo que la fe es un misterio y yo no lo tengo. Entonces, bueno, el libro en cierto modo es una investigación acerca de eso. Pero tiene cosas en común, puesto que los escritores también tienen esa intuición, ¿no? Los poetas. Sí, los poetas tienen eso se discute del libro. En algún momento con un gran poeta, que es el cardenal Tolentino, un gran poeta portugués que es perfecto para la cultura y la educación en el Vaticano. Lo era en aquel momento y sigue siéndolo. Yo le digo eso, que es la fe es como una intuición poética, ¿no? La percepción de un sentido allí donde los demás no vemos un sentido. Eso es la intuición poética. Y él está de acuerdo. Sí, pero tienes que tener esa intuición. Y hay quien la tiene y hay quien no la tiene. Y hay quien la tuvo y la perdió. Entonces, por eso digo que es algo muy escurridizo, muy... Volvamos al Papa. ¿Qué legado deja Francisco a León XIV? ¿Le han vuelto a contactar del Vaticano ahora que se acerca la visita del Papa León a España? Bueno, digamos que yo he dejado amigos en el Vaticano, que tengo amigos, que tengo relaciones con gente muy normal, por otra parte, creyentes, por supuesto, y he hecho muy buenas relaciones. Y me han pedido muchas cosas, y a veces puedo, a veces no puedo. No, yo tengo muy buena relación. ¿Qué legado deja Francisco? Eso es complejo. Francisco, en mi opinión, intenta llevar a cabo una revolución en la Iglesia. Intenta, repito. Por supuesto, un papa no puede él solo llevar a cabo esa revolución, pero la revolución consiste en volver, lo dijo él mismo, en volver al cristianismo de Cristo. La Iglesia se ha desviado del cristianismo de Cristo. Eso es la historia de la Iglesia. La historia de la Iglesia, en cierto sentido, es la historia de la perversión del cristianismo. Tal cual. Jesucristo era un tipo, hay que volver a lo elemental, a lo que olvidamos, era un hombre peligroso, era un subversivo, era un revolucionario, era un hombre que decía cosas peligrosas, era un peligro público, decía cosas peligrosas. Yo no he venido a traer paz sino espada, decía. Todos los hombres y todas las mujeres son iguales en un mundo dominado por la esclavitud. Todavía hoy es peligroso. Jesucristo era un tipo que iba por ahí rodeado de gente peligrosa, de gente que no tenía dónde caerse muerta, de pobres de solemnidad, de prostitutas, de etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo crucificaron porque era un tipo peligroso. ¿Ah? Y la Iglesia Católica se ha desviado de eso. Hay un gran escritor, Charles Péguy, francés, que decía: lo más contrario al cristianismo es el espíritu burgués. Tenía toda la razón del mundo. Y la Iglesia ha encarnado y sigue encarnando ese espíritu burgués, conservador, pegado al poder, etcétera, etcétera. Entonces, de algún modo, Francisco lo que ha intentado es volver a esa Iglesia primitiva. De hecho, lo que intenta, que te puede gustar más o menos, pero es la de Cristo. De algún modo, lo que intenta la Iglesia Católica desde Vaticano II es volver a ese cristianismo primitivo. Y hay corrientes en la Iglesia que lo han intentado. Francisco de Asís, Teresa de Jesús, esa gente intentó volver a esa Iglesia de Cristo, pero hay luchas tremendas. No, la Iglesia Católica es la historia de la historia de la Iglesia Católica es la historia de la perversión del cristianismo. Y esto no soy el primero que lo digo, pero es así. Entonces, insisto, él volvía a llegar a eso. León creo que va a seguir el mismo camino. León todavía es pronto, quizá, porque es un hombre muy prudente, está claro. El camino es el mismo, pero las formas son distintas. El León es un misionero. Hay algo muy singular en León, que es un misionero y a la vez un hombre que conoce la curia. Esto es una combinación, porque estaba en la curia, estaba en un puesto de mucho poder, elegía a los obispos, ni más ni menos, es un poder enorme. Bueno, elegía, en fin, estaba en el organismo que los elegía. Entonces, es un hombre cuya idea de la Iglesia es la misma o muy parecida a la de Francisco,
pero las formas son mucho más tradicionales, son mucho más clásicas, son mucho menos disruptivas. Francisco fue un papa enormemente disruptivo, enormemente perturbador dentro de la Iglesia, que cambió muchísimas cosas en las formas, sobre todo, y también en el fondo, aunque no cambió nada del dogma ni nada de esto, como dicen algunos de sus enemigos. Entonces, sí, León va a seguir, quizá de una forma muchísimo más tranquila, más calmada, la senda que siguió Francisco. Eso es lo que yo veo ahora mismo, que claro, todo es un poco imprevisible. Francisco nunca vino a España. No. Y León va a hacer uno de sus primeros viajes a España, país vecino de Italia. Entonces, de alguna manera, esto de la periferia y el centro es quizá uno de los puntos así de diferencia entre ambos papas. No. Francisco tenía un discurso muy potente sobre la periferia, pero es que él venía de la periferia y León también viene de la periferia. Viene del Perú. ¿Eh? Él es americano, pero viene del Perú. Él era un misionero, antes que nada, ¿verdad? No, yo no creo que haya que darle muchas vueltas. Francisco tenía esta idea de la periferia, él fue a países, bueno, Mongolia, más periférico que Mongolia es imposible. Francisco tenía esta idea de los misioneros. Los misioneros encarnan la iglesia primitiva. Todo cristiano tiene que ser a su modo un misionero. Y para ser misionero hay que estar como una cabra, decía Francisco, es decir, hay que estar loco, ¿verdad? Lo cual significa que para ser cristiano hay que estar loco. Esta era la idea de Francisco, y yo estoy completamente de acuerdo con él. Hay que estar como una cabra, hay que hacer cosas raras, hay que hacer cosas disparatadas y creer en cosas disparatadas. Esto es así. Esta era la idea de Francisco y creo que era muy cercana a la idea de Cristo. Entonces, bueno, él no vino aquí como no fue a muchos países centrales, digamos desde el punto de vista del catolicismo. No fue a Argentina, por ejemplo, ni a Francia, por ejemplo, ni a países, ¿no?, muy importantes desde el punto de vista de la... no hay que darle muchas vueltas. Él prefería ir a estos países de la periferia, porque él tenía esta idea de la iglesia periférica, pero es normal que un papa... Es decir, no es nada extraño que un papa venga a España. España es un país católico a más no poder, ¿no? El que daba explicaciones por no venir a España o tenía que darlas, o a veces las daba y a veces no las daba, era Francisco. ¿No? Para cerrar este tema del loco de Dios y el loco sin Dios, durante casi 5 décadas usted fue un loco sin Dios, seguro de sí mismo. ¿En qué momento concreto en el avión papal o después sintió que su ateísmo anticlerical era también una forma de supremacismo, como el de los prejuiciosos? Bueno, eso lo he dicho después. No, yo sigo siendo... O sea, no soy creyente, este viaje no me ha hecho creyente, acercarme a intentar entender qué es lo que hay en la Iglesia, qué hacemos con la Iglesia hoy, qué es de lo que habla el libro, en el fondo, ¿no? Digamos que no me ha hecho recuperar la fe ni nada parecido, pero sí hay algo que ha cambiado, y es que me he vuelto... el Papa Francisco era anticlerical, en un sentido muy preciso, él estaba contra el clericalismo, la idea de que el clero está por encima de los creyentes. Eso para él era catastrófico. Yo era anticlerical también en otro sentido, en el sentido de que yo tenía una cierta fobia a la Iglesia Católica, como tantísimos españoles, y es normal. No solo por 40 años de nacionalcatolicismo, eso, el franquismo era un régimen católico y era una dictadura. Entonces, en España ha habido una enorme fobia contra la Iglesia Católica, no solo por eso, sino por siglos y siglos de una Iglesia pegada al poder, autoritaria, en fin. Eso es lo que ha habido en España, en España y en otros países europeos. Casi siempre que la Iglesia se ha pegado al poder, ha surgido esa fobia contra la Iglesia. Entonces, yo para escribir este libro tuve que quitarme esa fobia, porque si no, no entiendes nada. Si llegas al Vaticano y ya lo sabes todo por adelantado, ya no hace falta que vayas allá. Tienes que quitártela y tienes que intentar ver qué es lo que realmente ocurre allí dentro, qué es lo que está diciendo la Iglesia, qué es, etcétera, etcétera. Entonces, lo que me he vuelto es más respetuoso con los creyentes, con la Iglesia, y etcétera. Y he entendido mucho más la complejidad de las cosas. Francisco de Asís no es lo mismo que el Papa, no sé, que cualquier Papa, ¿no? Son cosas distintas. La Iglesia lo que me he vuelto es mucho más
consciente de la increíble complejidad de la Iglesia católica. Cuando digo increíble, quiero decir increíble. O sea, los zapatistas son católicos y los ultraderechistas europeos dicen que son católicos también. Y eso todo está en el mismo sitio, ¿no? O sea, eso es lo que he entendido. Me he vuelto mucho más consciente de la complejidad de las cosas. Como siempre que escribes un libro. Los libros se escriben para mostrar que la realidad es mucho más compleja de lo que parece. En Anatomía de un instante se centra en 3 personajes clave en la transición democrática española, que en el golpe de Estado del 23F de 1981 permanecieron sentados con la cabeza alta sin agacharse, que son Adolfo Suárez, Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo. En la serie de televisión estrenada el 20 de noviembre, basada en su novela, aparece también el personaje del rey Juan Carlos I, cuya intervención en el golpe de Estado es uno de los pilares de su reinado. En anteriores declaraciones usted ha insistido en que es un bulo que el rey emérito organizara el golpe. Estoy de acuerdo conmigo mismo. Hablemos de este tema, porque, es que no hay nada que hablar, es muy porque poco que sin hablar. embargo, Juan Carlos también pudo hacer o no hacer algunas cosas que podrían haber propiciado el golpe. Ah, sí, eso es distinto. Entonces, ¿qué hizo y qué no hizo? Bueno, yo escribí 500 páginas para explicarlo, o sea que es complicado. No, es evidente que el rey paró el golpe, pero también es evidente que cometió errores antes del golpe que de algún modo propiciaron o facilitaron el golpe. Pero esos errores los cometió él y los cometió la mayor parte de la clase política española. Eso es lo que con la máxima complejidad intento contar en el libro, ¿verdad? Se produjo un golpe de Estado por una serie de errores que cometió la clase política y entre ellos el rey. Por supuesto, los responsables son quienes dieron el golpe, los militares que intentaron dar el golpe. Eso no hace falta ni decirlo, ¿no? Y por eso fueron juzgados. Pero es verdad que se cometieron una serie de errores y el rey también los cometió. El rey, por ejemplo, nunca debió dar a entender que ya no apoyaba a Adolfo Suárez, por ejemplo. El rey nunca debió, en fin, expresar opiniones, según qué opiniones delante de según qué personas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, es verdad que la democracia en aquel momento se estaba estrenando, de manera que la gente no sabía muy bien todavía cómo funcionaba, ¿no? Pero bueno, eso es así, sí, la idea esta de que el rey organizó el golpe es un disparate total, pero bueno, es un disparate que como tantos disparates y como tantos bulos, vivimos en la época de los bulos, pues funcionan, pero simplemente es un delirio, nada más. Sí, Juan Carlos I en un momento dado apartó a Adolfo Suárez. ¿Ha leído las memorias de Juan Carlos publicadas bajo el título Reconciliación? No. Porque quería saber si coinciden estas memorias con lo documentado en Anatomía de un instante. Es que lo que ocurrió está todo bastante claro, ¿eh? Quiero decir, no me ha interesado leer las memorias. Y los fragmentos que he leído, pues son muy discutibles. Bueno, es un intento de defenderse, ¿eh? Creo que no muy afortunado, ¿eh? No lo sé. Es legítimo, o sea, tiene derecho a dar su versión. Los reyes no escriben sus memorias, eso creo que se lo dijo su padre, tenía razón, yo creo que los reyes no tienen que escribir sus memorias. Pero en fin, tenía derecho a hacerlo, no puedo opinar sobre el libro, sí puedo opinar sobre algunas cosas que han salido por ahí y nada más, pero no he tenido el interés en leer el libro. Usted ha estudiado este tema durante muchos años, sin embargo, 45 años después del intento del golpe de Estado, aún hay documentos clasificados como secretos de Estado en el CNI, puesto que hay una ley no creo. de 1978 que custodia estos secretos e impide el acceso a ese material. ¿Es el 23F el secreto mejor guardado en el Centro Nacional de Inteligencia? Eso es otro bulo. Yo le pedí al presidente del gobierno, que tuvo la amabilidad de venir al Congreso a la presentación de la serie, le pedí, por favor, que desclasificase todos los papeles que hubiera, por favor, para desmentir todos los bulos. Y el primer bulo es que el golpe de Estado del 23 de febrero es un gran enigma. No es ningún enigma. Conocemos la realidad. Toda la realidad no la conocemos porque no se conoce de nada. Pero el golpe de Estado del 23 de febrero y sobre el 23 de febrero se han escrito toneladas de libros. Lo sabemos
nos conocemos la marca de calzoncillos del general Armada, eso no. Pero aparte de esas cosas, de detalles, siempre, y por supuesto siempre se pueden averiguar más cosas, pero no de lo central. Podría ser abanderado. Podría ser Pero, abanderado. podría ser, Exacto, pero entonces podría ya ser. no quedan documentos que estén Vamos a ver. clasificados. ¿Cómo se cree? No, esto es un bulo. O sea, yo le pedí puede haber algo, pero yo pongo la mano en el fuego de que nada de lo que haya va a cambiar nuestra visión del golpe de Estado del 23 de febrero. Por un motivo, por muchos motivos, pero uno fundamental es que no fue un golpe sin papeles. Claro que puede haber cosas, informes previos de inteligencia, por supuesto, en realidad yo creo que los que hay ya los conocemos, previos que hablen, por supuesto, ¿no?, de las posibilidades, posteriores también, pero propiamente del golpe, no, porque el golpe, yo me pasé 4 años exclusivamente dedicado a esto, lo organizó muy poca gente, muy poquita gente, y además lo organizaron sin papeles, porque no querían que nadie los descubriese, porque ya lo habían intentado antes y les habían descubierto. Y para no cometer el mismo error, el golpe fue una cosa de muy poquita gente, militares, con una excepción, o 2 excepciones, o 3 excepciones, no hay más, civiles no había más que supiesen que se iba a dar el golpe, y sin papeles, para que no los pillasen, ¿comprendes? Entonces, habrá cosas, sí, puede haber cosas, yo no te puedo decir más, yo sé más cosas, pero puede haber cosas, pero son cosas completamente laterales, accesorias. La idea de que hay un enigma en torno al golpe de Estado del 23 de febrero es un bulo. Es como la idea de que hay un enigma en torno a los atentados de Atocha. Es el mismo tipo de bulo. Es pura y simplemente un bulo. Uno lo alienta a la derecha y otro lo alienta a la izquierda. Los atentados de Atocha, todavía hay gente que dice que no sabemos lo que ocurrió realmente. Ese bulo lo alienta la derecha. Y el bulo de que no sabemos lo que ocurrió el 23 de febrero lo alienta sobre todo la izquierda, pero también la derecha. Son bulos, pura y simplemente. Entonces yo le pedí al presidente del gobierno que todo lo que tenga lo saque. Y aunque lo saque, y haya lo que haya, y va a haber poquísimo, la gente seguirá creyendo en bulos. Es una forma perversa, es una forma de fe también, ¿verdad? Y bueno, porque interesa políticamente. Entonces, esto nunca nos lo vamos a quitar de encima, ya lo sé, pero por lo menos que el gobierno haga todo lo posible para sacarlo todo a la luz. Su obra se caracteriza por la exploración de los límites entre la realidad y la ficción, y usted mismo ha definido algunas de sus novelas como relatos reales. ¿Por qué le interesa relatar lo real? Porque lo real es un misterio también. Y la literatura explora el misterio. Y quizá el mayor misterio es lo real. El mayor misterio es lo que tenemos delante de nuestras narices y no sabemos verlo. La literatura intenta ver lo invisible que hay en lo visible. Y a veces a mí me han obsesionado, por ejemplo, Anatomía de un instante. Anatomía de un instante, yo lo que hice fue fijarme en un instante que había visto todo el mundo, pero me fijé en él con una intensidad máxima. Durante 4 años me fijé en él. Y me di cuenta de que ahí, en ese instante que todo el mundo había visto, había una enorme cantidad de cosas y una enorme cantidad de significado. Entonces, a veces ocurre eso. No siempre, pero a veces ocurre. ¿En qué proyectos está trabajando? ¿Trabaja en otra novela sin ficción? Trabajo, siempre estoy trabajando y tengo muchos libros por ahí siempre. Algunos no los publico porque todavía no les ha llegado el momento, otros no sé cuándo los publicaré, pero nunca hablo de ellos, porque si hablas de algo que estás escribiendo, lo esencial se escapa. En junio de 2024 fue elegido para ocupar la silla R de la Real Academia Española, de la RAE, aquí donde estamos. ¿En qué consiste su trabajo como académico aquí en la RAE? Para mí, mi trabajo en la academia, yo lo concibo como un servicio público. Lo más importante que tenemos en este país es la lengua. Nuestra mayor fuente de riqueza, nuestro instrumento más valioso. Esto me temo que los políticos no acaban de entenderlo.
y mucha gente quizá no acaba de entenderlo. Pero es lo más importante, la mayor riqueza. Y la academia se ocupa de limpiar, fijar y dar esplendor. Bueno, de trabajar con la lengua, de cuidarla, de intentar que prospere, etcétera, etcétera. Cada uno lo hace a su manera. Pero yo lo concibo como un servicio público. Y no cobro por hacerlo, pero me siento muy orgulloso. Es una forma de devolverle a la gente lo que la gente me ha dado. La gente me ha dado muchas cosas, porque tengo lectores, y eso es maravilloso. Entonces es mi forma, eso es un servicio público, ni más ni menos. No es un honor, aunque es muy bonito, no es un... para mí es una forma de... Yo me lo tomo muy en serio, y procuro venir siempre que puedo, todos los jueves, y bueno, es eso. Una forma de devolverle a la comunidad lo que la comunidad me ha dado. Todos los jueves y algún que otro miércoles. Y algún que otro miércoles, sí. Y más, y otros días, sí. Y viajo a otros sitios y tal. Y ¿Qué viajes tiene previstos así inmediatamente? No, viajo, bueno, el año pasado viajé demasiado porque este libro me dio mucho trabajo, afortunadamente. Ahora está más tranquilo. Y ahora intentaré estar más tranquilo, pero bueno. Mi última pregunta sería sobre la inteligencia artificial. ¿Qué piensa del papel que está ocupando la IA en el mundo de la información y del pensamiento? ¿Cómo nos ayuda y cómo nos puede perjudicar? Yo la uso y creo que es un instrumento extraordinario. Y creo que lo que nos ayude o lo que nos perjudique depende de nosotros. Nosotros tenemos que controlar ese instrumento extraordinario, potentísimo, y usarlo para bien y no para mal. Tiene que existir un control democrático de ese instrumento, como de todos. Pero cada vez que se produce una gran revolución tecnológica, hay quien dice esto es el apocalipsis y hay quien dice esto es la salvación, siempre, ¿verdad? Cuando se creó la escritura, hay un texto de Platón en el que un personaje, el rey Thanos, dice esto es el final de la cultura. En el Fedro, esto es el final de la cultura, porque ya la gente confiará, ya la gente no utilizará la memoria porque tendrá la sabiduría escrita, los textos escritos, ya no se confiará en el diálogo entre maestro y discípulo, que es la fuente real de la sabiduría. Esto es el final de la cultura. Pero no acabó la cultura, ¿verdad?, con la creación de la escritura. Apareció otra cultura. Y cuando apareció la imprenta, cuando se creó la imprenta, ocurrió algo parecido. Había gente que pensaba que eso era el final de la cultura auténtica porque se vulgarizaría, porque gracias a la imprenta los textos llegarían a todo el mundo y por tanto inevitablemente se devaluarían y sería el fin de la alta cultura, etc. Pero no acabó la alta cultura, se transformó. Entonces, con la inteligencia artificial, igual que con Internet, lo que hay que hacer es usarlos para bien y no para mal. Pero lo que hay que hacer es controlarlos, lo primero de todo. El problema que tenemos, como ha ocurrido con las redes sociales, es que hemos permitido todos, entre todos, que estén controladas por determinadas personas y al servicio de determinados intereses. Eso hay que evitarlo. Y hay que usarlo para bien y no para mal. Y los usos buenos son extraordinarios, lo estamos viendo, yo lo compruebo cada día, ¿verdad? Como Internet. Hoy tenemos la capacidad de acceder a una velocidad increíble, a una cantidad increíble de conocimiento. Eso es fantástico. ¿Eso tiene sus efectos secundarios? Sí, hay que evitarlos. Ese es mi punto de vista. Y con la inteligencia artificial exactamente lo mismo. Hay que aprovechar lo bueno, que es enorme, increíble, y rechazar lo malo, y evitar lo malo. Pero eso es responsabilidad de todos. De los gobiernos, pero también de los ciudadanos. ¿Y lo malo es? Infinidad de cosas, ¿no? La proliferación, la posible proliferación de noticias falsas, etcétera, etcétera. Infinidad de cosas que las vemos cada día, ¿no? De errores, porque la inteligencia artificial comete errores a patadas, de que esos errores se instalen como realidades. En fin, creo que se subrayan mucho más los peligros que las ventajas. Y creo que tanto los peligros como las ventajas dependen de nosotros. Somos responsables de usarlo para bien y no para mal, para lo bueno y no para lo malo.